Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi hermana me metió en prisión durante 12 años con mentiras, pero ahora es ella quien paga por lo que me hizo. Voy a empezar con lo más impactante: estuve 12 años en prisión por un crimen que no cometí, y todo gracias a mi hermana. Lo peor de todo es que incluso después de todo lo que pasó, no solo no se arrepintió, sino que se rió de mí por lo que tuve que pasar. Todo esto comenzó hace más de una década, pero todo lo que ocurrió durante esos años de cárcel sigue conmigo, como si fuera ayer. Para entenderlo todo, tengo que contarles un poco sobre mi hermana. Su nombre es Carla, y siempre ha sido un desastre. Desde pequeña, le encantaba hacer lo que quería sin importarle las consecuencias. Mientras yo era el hermano responsable, que siempre trató de cumplir con lo que me pedían mis padres, Carla era todo lo contrario. Nunca terminó la prepa, desapareció durante años con un novio que, por lo que sé, la trataba mal, y cuando terminó con él, apareció de nuevo en casa de mis padres sin decir mucho. Claro, mis padres, aunque se quejaban, nunca la echaban, como si todo fuera normal. Yo tenía 20 años en ese entonces y vivía con mis padres y Carla. Aunque no me gustaba mucho que se quedara allí, lo aguantaba porque no quería crear conflictos familiares. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera mis padres, es que mi hermana ya estaba robando cosas de la casa, cosas mías, cosas que yo compré con mi dinero, como mis teléfonos, ropa y hasta algunos objetos de valor. Siempre que me daba cuenta, le reclamaba, pero ella lo negaba todo. Mi madre, que nunca quería pelear, me decía que tenía que tener más paciencia, que no podía simplemente echar a Carla de la casa. Pero todo eso cambió el día que la policía tocó la puerta de mi casa. En ese momento nunca imaginé que una mentira tan grande se estaba formando a partir de algo tan pequeño. Era una tarde tranquila. Mis padres estaban en la sala viendo la televisión y yo estaba en mi habitación. De repente escuchamos unos golpes en la puerta. Cuando la abrimos, ahí estaban dos policías con una orden judicial. «Estamos aquí para investigar», dijo uno de los oficiales. Mi madre, confundida, les preguntó qué pasaba, y ellos explicaron que habían recibido una denuncia de robo de parte de un vecino. Según ellos, alguien vio a una persona salir de su casa hace unos días, cargando varias pertenencias que parecían ser de un robo. La persona los siguió y vio que entraban en nuestra casa. No entendía nada. ¿Robo? ¿Nosotros? El oficial nos dijo que teníamos que permitirles registrar la casa. Como no teníamos mucha opción, accedimos, aunque todos sabíamos que algo no cuadraba. El registro fue largo y tedioso. Pasaron por todas las habitaciones, abrieron cada cajón, revisaron cada rincón. Yo estaba nervioso, pensando que todo sería un malentendido. Pero cuando llegaron al cuarto de Carla, empezaron a encontrar cosas. Cosas que no pertenecían a ella ni a nuestra familia. Algunas de las pertenencias eran claramente mías, mis relojes, mi laptop, cosas que había comprado con mi propio dinero. Cuando uno de los oficiales movió la cama de Carla, encontraron más cosas escondidas. Artículos que coincidían exactamente con la lista de cosas robadas de los vecinos. Mi estómago se cayó al suelo. Mi hermana estaba allí observando todo, y no parecía ni un poco sorprendida. Para ser sincero, tenía una sonrisa que no podía entender. A pesar de estar siendo descubierta, no se veía arrepentida. No sentí odio en ese momento, solo confusión y frustración. ¿Cómo podía hacerme esto, sabiendo que yo la había protegido tantas veces? Me arrestaron allí mismo. Yo intenté explicarles que no había sido yo, que había sido Carla, pero como la evidencia era tan clara, la policía no me creyó. Mis padres tampoco me defendieron. No sé si por miedo o porque simplemente no querían ver lo que estaba pasando. Mi madre se quedó en silencio, mi padre parecía completamente perdido. No dijeron nada cuando me arrestaron, ni cuando me metieron en la patrulla. Al principio creí que todo sería un error que podría salir rápidamente. Pero la realidad fue mucho más cruda. Carla, en su versión, no dijo nada. Se limitó a negar todo como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, los vecinos que habían sido robados identificaron algunas de las pertenencias que habían desaparecido de sus casas, y testificaron que fui yo quien las había llevado. No sé si lo hicieron por enojo porque había tenido una pelea con algunos de ellos,
o si simplemente estaban confundidos, pero con eso y con la prueba en mi cuarto, me condenaron a 12 años de prisión por robo. 12 años. Mi vida se desplomó de la noche a la mañana. Perdí mi trabajo, tuve que abandonar la universidad, y todo lo que había construido se desmoronó. Todo por una mentira. Y lo peor era que mi hermana estaba libre, viviendo como si nada. Durante esos años nunca me visitó en la cárcel. No me mandó ni una carta. Lo único que me mantenía con algo de esperanza era la idea de que al final, la verdad saldría a la luz. Pero lo que más me dolía era que incluso cuando le hablé a mis padres de lo que había pasado, ellos no parecían creerme. No podían ni siquiera decirme que confiaban en mí. Al principio me sentí derrotado, pero con el tiempo algo cambió en mí. Decidí que no me quedaría allí sentado, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Me di cuenta de que si quería justicia, tendría que tomarla por mi cuenta. Así que empecé a planear mi venganza, no solo contra Carla, sino contra el sistema que me había condenado sin pruebas suficientes. Mi comportamiento en la cárcel, incluso a pesar de estar rodeado de criminales, fue siempre ejemplar. No caí en el juego de los demás, me mantuve apartado y me concentré en lo que tenía que hacer. Mientras tanto, la vida fuera de la cárcel seguía su curso, y mi hermana siguió viviendo en la casa de mis padres, como si yo nunca hubiera existido. Pero después de algunos años, comencé a grabar conversaciones con Carla. Sabía que no sería suficiente con una simple confesión, pero con la tecnología de hoy, era fácil esconder un pequeño grabador. No solo quería la evidencia de lo que ella había hecho, también quería escucharla burlarse de mí, como siempre lo había hecho para demostrar que no tenía remordimientos. Pronto mis sospechas fueron confirmadas. En uno de nuestros encuentros familiares, cuando me visitaron por fin, ella me dijo algo que no podía creer. Es gracioso cómo te pusieron preso por algo que hice yo. La voz de Carla se llenó de burla mientras decía esas palabras, como si fuera lo más normal del mundo. Ella se reía. Y como si fuera una broma, siguió diciéndome que si no tuviera cuidado, volvería a esconder más cosas en mi cama y que me arrestarían de nuevo. Yo estaba en shock, pero a la vez sabía que todo lo que decía lo estaba grabando. Aquel momento me dio la fuerza que necesitaba. Sabía lo que tenía que hacer. Después de esa conversación, la verdad comenzó a sentirse más cerca. El odio que sentía por lo que Carla me había hecho se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Finalmente tenía la evidencia que necesitaba. Pero sabía que esto no sería fácil. Carla había sido siempre una maestra en manipular a las personas, y aunque ya no podía protegerse con sus mentiras, las consecuencias de mis acciones podrían ser mucho más complicadas de lo que imaginaba. La idea de vengarme me consumía por dentro, pero no quería simplemente hacerle daño de forma directa. Lo que quería era justicia, una justicia que nunca me fue dada. Así que la primera parte de mi plan era reunir pruebas suficientes para hacerle pagar por lo que me hizo, y no solo a ella, sino también al sistema que me había permitido caer en su trampa. Pasaron varios meses en los que me dediqué a contactar con un abogado que tuviera experiencia en casos de corrupción y encarcelamiento injusto. Sabía que no podía ir solo contra mi hermana ni contra el sistema, necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionaban las leyes y cómo darle la vuelta a la situación. Finalmente encontré a Ana, una abogada que había trabajado en casos de derechos humanos. Desde el primer momento me dio una sensación de esperanza, algo que nunca había tenido durante esos 12 años en prisión. Ana no solo me creyó, sino que también vio la misma injusticia en el caso que yo había sentido durante tanto tiempo. Lo primero que hicimos fue reunir las pruebas de las conversaciones grabadas. Era impresionante escuchar a mi hermana hablar con tanta ligereza sobre algo tan grave. En esos audios, además de burlarse de mi encarcelamiento, también detallaba cómo había falsificado pruebas para incriminarme. Con esas grabaciones, ya teníamos un buen comienzo, pero sabíamos que no era suficiente. Afortunadamente el sistema judicial había dejado muchos cabos sueltos en mi caso. La evidencia original nunca había sido verificada adecuadamente, y había muchas inconsistencias en las declaraciones de los testigos que me habían incriminado. La policía nunca había investigado a fondo el origen de las pruebas, lo que había dejado la puerta abierta a muchas posibilidades. Lo siguiente fue contactar a algunos de los vecinos que habían testificado en mi juicio. Tras varios intentos, logré hablar con uno de ellos, Javier, que había sido quien primero me había acusado.
Cuando le pregunté sobre lo que había dicho en la corte, Javier pareció dudar. Finalmente, después de unas cuantas conversaciones, Javier admitió que nunca me había visto robar. Lo que había dicho en el juicio era solo una suposición, algo que había dicho porque en ese momento, todo apuntaba a mí debido a lo que Carla había organizado. El testimonio de Javier fue clave. Era la prueba que necesitábamos para demostrar que mi condena fue construida sobre mentiras. Pero lo que más me sorprendió fue que, cuando empecé a hablar con otros de los vecinos, varios me dijeron que en realidad nunca me habían visto robando. Ellos también admitieron que Carla había sido una presencia constante en el vecindario, siempre merodeando cerca de las casas de los demás. Algunos de ellos me contaron incluso que Carla les había pedido que dijeran que me habían visto cerca de sus propiedades. Al parecer, ella había manipulado a varios para que me implicaran. Cuando finalmente lo entendí todo, el enojo que sentía por lo que me había hecho se volvió aún más profundo. No solo me había robado años de mi vida, sino que también había arrastrado a otras personas a la mentira. Con todo esto, Ana y yo comenzamos a preparar nuestra estrategia legal. Sabíamos que el proceso judicial no sería rápido, pero estábamos decididos. La siguiente fase del plan fue un juicio contra Carla por perjurio, falsificación de pruebas y conspiración. Yo estaba decidido a que ella pagara por lo que me hizo, pero también sabía que enfrentaría la lucha más difícil de mi vida. Mis padres, aunque ya sabían que algo no estaba bien, no querían que el conflicto con Carla llegara a este punto. Me pedían que no siguiera adelante, que no arruinara la familia. Pero yo ya no podía callarme. Lo que me había hecho no solo me había destruido a mí, sino que también había dejado una marca permanente en nuestra familia. El juicio contra Carla comenzó varios meses después de que recogimos toda la evidencia. Mis padres intentaron interceder por ella, como siempre lo habían hecho. Mi madre estaba visiblemente alterada durante todo el proceso. Al verla así, sentí una mezcla de dolor y frustración. En su mente, Carla seguía siendo su hija, la misma niña que había crecido bajo su techo. Pero por encima de todo, sabía que tenía que seguir adelante. Si no lo hacía, siempre me quedaría la sensación de que mi vida fue robada por ella y que nunca obtendría justicia. La audiencia fue larga, pero cada testimonio que dábamos sumaba más peso a la verdad. Las grabaciones de Carla, que Ana presentó de manera impecable, fueron decisivas. Las declaraciones de los testigos, que finalmente reconocieron que me habían involucrado bajo la manipulación de Carla, también jugaron un papel crucial. Los peritos que analizaron las pruebas también corroboraron que muchas de las evidencias habían sido manipuladas. Fue devastador para Carla. Durante el juicio, su rostro pasó de la arrogancia al miedo. Al principio no parecía afectada por lo que estaba ocurriendo, pero al final, cuando las pruebas la aplastaron, comenzó a cambiar de actitud. De vez en cuando intentaba mirar a mis padres, como si esperara que ellos intervinieran a su favor, pero ya era demasiado tarde. La sentencia fue una de las más liberadoras de mi vida. El juez dictó culpabilidad en su contra por perjurio y falsificación de pruebas. Aunque algunos en la familia intentaron defenderla, al final, Carla fue condenada a varios años de prisión. No por lo que hizo en su totalidad, pero sí por el daño irreversible que causó con sus mentiras. Viéndola en el banquillo de los acusados, sintiendo todo el peso de su culpa sobre ella, sentí que finalmente había logrado lo que me propuse, hacerle pagar por lo que me hizo. Pero mi lucha no terminó ahí. A pesar de que Carla había sido condenada, mi historia no se había cerrado del todo. Sabía que debía ir más allá, no solo por mí, sino también para asegurarme de que el sistema de justicia respondiera por su negligencia. Decidí demandar al gobierno y a la policía por mi encarcelamiento injusto. Sabía que sería difícil, pero sentí que era mi última oportunidad de corregir algo que se había torcido por completo. Con la ayuda de Ana, llevamos el caso ante los tribunales, buscando una compensación por los años perdidos. La demanda fue un proceso largo y costoso, pero en el fondo, ya no me importaba el dinero. Lo que realmente me importaba era que, al fin, la justicia se hiciera para todos los afectados por el sistema corrupto que me había fallado. Lo que me dolía era que había pasado tanto tiempo en prisión sin una oportunidad real de defenderme. Lo que más me molestaba era que mi hermana no solo me había robado la libertad, sino que había arruinado mi vida de manera irreversible. Finalmente, después de años de lucha, recibí una compensación significativa por la injusticia que sufrí. El gobierno aceptó parte de la responsabilidad,
aunque no fue una disculpa formal. Pero al final, lo que más me importaba era que había recuperado el control de mi vida. Hoy, después de todo lo que he pasado, finalmente puedo respirar con libertad. Carla sigue pagando por lo que hizo, y aunque su condena no me devuelve los 12 años que perdí, al menos puedo decir que al final, la justicia prevaleció. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy empezando de nuevo. Pero aún sé que aunque mi hermana haya sido detenida, esta historia no ha terminado. La sombra de lo que me hizo siempre estará ahí, esperando el momento en que la verdad saldrá a la luz para ella, también.